Libro de San Mateo, y se pone de pie por favor como lo vaya encontrando, capítulo 26, versículo 47. San Mateo 26, 47. Amén. Libro de Mateo, capítulo 26, versículo 47. Amén. Dice la palabra de Dios así. ¿Ya estamos todos ahí? Mateo 26, 47. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Padre, gracias, venimos delante de su presencia en este día, muy agradecidos, Padre Celestial, que hoy solamente podemos recordar, Dios, este gran sacrificio que su amado Hijo Jesucristo llevó a cabo en la cruz por cada uno de nosotros pecadores, Señor. Gracias por su perdón, gracias por su salvación, Señor. Hoy pedimos que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Tome su lugar, por favor. Le dijo, en el versículo 50, Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura o las escrituras de que es necesario que así se haga? Qué tremenda responsabilidad tenía el Señor Jesús sobre sus hombros. Qué responsabilidad llevaba, que Él sabía que le era necesario cumplir con la escritura. Ahora sí, hermanos, que Él no podía improvisar nada. Él no podía cambiar su vida con el poder que tenía, con el poder que Él traía de parte de Dios. Tenía el poder de Dios, pero Él no podía cambiar su vida. Le era necesario cumplir con las escrituras, de acuerdo a lo que los profetas habían hablado, de acuerdo a lo que Dios a través de aquellos hombres habían escrito. Era necesario que Jesús cumpliera una a una o paso a paso las escrituras de cómo habría de ser su vida, de cómo se habría de llevar a cabo su muerte. Y encontramos aquí que Judas fue, como todos sabemos, el que le traicionó. Que Judas fue el que trajo a la multitud o a la gente, a los soldados que venían de parte de los fariseos. Judas fue el que los trajo para que aprendieran a Jesús. Y la señal era: al que él besare, ese sería. Dice el versículo 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Traía una misión Judas, era traicionar al maestro, traicionar al hombre que durante 3 años aproximadamente había sustentado su vida, había confiado en él, al hombre que él había escuchado, que él había visto hacer milagros, había escuchado dar una palabra,
Pero Judas venía con el plan de traicionar a Jesús. Y no dice aquí la escritura, en el otro evangelio dice que uno de sus seguidores o uno de los apóstoles, uno de los discípulos, en el otro evangelio dice que Pedro cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote y inmediatamente Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Y Jesús reconoce y les hace saber el poder que Él tiene de lo alto. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Qué tremenda responsabilidad, digo, porque tenía un gran poder y lo sabía. Y lo manifestó delante de las personas que estaban ahí, de los discípulos y de toda la multitud que había venido a aprenderlo. Y le dijo: ¿acaso no sabes a los discípulos que puedo orar a mi Padre y me pueden mandar 12 o más de 12 legiones de ángeles? ¿Sabe cuántos soldados había en una legión aproximadamente en aquellos tiempos? Había, de acuerdo a lo que contaban ellos, ¿verdad? A la historia, había hasta 5 o 6 mil soldados en una legión. Y decía el Señor Jesús que Él podía mandar traer más de 12 legiones de ángeles y podían arrasar, podían destruir a este mundo en el cual vivimos, podían acabar con todo. Él podía salir del sufrimiento y podía regresar a su Padre en la gloria que Él tenía. Pero no, Él dijo: puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer. Porque Él venía con un propósito, como usted y yo nacimos con un propósito. El principal propósito del ser humano es anunciar el reino de Dios a las naciones o a toda criatura. Ese es el principal propósito de nosotros. Claro, dentro del plan, dentro del propósito, se desarrollan diferentes áreas o diferentes actividades en nuestras vidas que son de bendición. Pero Jesús venía con un plan. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿O quién era Jesús? Mateo capítulo 1, versículo 23, por favor. ¿Quién es este hombre a quien los fariseos le temían, a quien el sumo sacerdote le temía, le envidiaban? ¿Quién es este hombre? Versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? Dios con nosotros. Él es Jesús. A eso vino. Era Dios con nosotros. Por eso el mismo diablo tiembla cuando escucha el nombre de Jesucristo, el nombre del Hijo de Dios. Dios con nosotros. Había venido Dios a esta tierra y hablando con el hombre, hablando con sus discípulos, le dice: puedo orar a mi Padre y puede enviarme más de 12 legiones de ángeles. Pero dice el Señor Jesús: ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras que es necesario que así se haga? Es necesario, no había otra manera, no había. Que Jesús tenía que cumplir palabra por palabra la escritura. ¿Qué nos dice? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis venido, o habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. ¿Por qué? ¿Quién sigue siendo el Hijo de Dios? ¿Quién era Jesús? Estaba en el templo, enseñaba y no le prendieron. Dice el Señor: estuve
en el templo enseñando delante de todos y no me prendieron. Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Quién es Jesús? De acuerdo a las escrituras, versículo 39, San Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién es Jesús? Jesús es aquel de quien habla las escrituras. La palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de Jesucristo. Cada parte de la escritura da testimonio de Jesús, el Hijo de Dios. Los fariseos le temían, le envidiaban. Él dice que cada día se sentaba enseñando en el templo con ellos y no le prendieron, porque Él es la palabra de Dios. El libro de San Juan capítulo 1, si usted va conmigo ahí rapidito a San Juan capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién era? Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el Verbo, es la palabra, es la palabra viva. Las hojas no significan nada, pero cuando le damos lectura a ese libro que usted tiene en su mano, cuando usted le da lectura a esa palabra, se hace viva dentro de usted, dentro de su espíritu, dentro de su alma, se hace viva. Jesús es el Verbo, Jesús es la palabra viva de Dios. No pudieron prenderle en el templo porque Él es la escritura, mas a todo esto, dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Se fueron los discípulos, corrieron. ¿Quién es Jesús? Mateo capítulo 5, 35, 3. Mateo capítulo 5. Los discípulos lo abandonan. Los discípulos dejan a Jesús. Mateo 5, versículo 3. Jesús está enseñando las bienaventuranzas en el monte. Solamente queremos leer 3 versículos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque de ellos, o porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quién es Jesús? Es el que contradice muchas veces la enseñanza o la corriente del mundo. ¿Qué dice el mundo? Que el más fuerte es el que vence. Pero Jesús dice que los mansos heredarán la tierra, recibirán la tierra por heredad, que los que lloran recibirán consolación. ¿Quién es Jesús? El que contradice la enseñanza del mundo. ¿Qué dice el mundo? El que tiene más es más. Pero ¿qué dice el Señor? El que se humilla, el que sirve, es más. Contradice la enseñanza a la cual estamos acostumbrados el Señor. Y sigue diciendo la Escritura, ya nos explica que prendieron a Jesús, que se lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Empieza a relatar cómo aquella noche se llevaron a cabo los acontecimientos, cómo Jesús fue pues falsamente juzgado. Trajeron testigos falsos, hablaron contra él. Pedro niega a Jesús, maldice Pedro diciendo que no lo conoce, siendo que antes había dicho: yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. ¿Por qué? Dice la Escritura en Marcos 1:22, por favor. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este hombre que está siendo falsamente juzgado?
¿Quién es este hombre que está casi a punto de ser condenado a muerte en un juicio ilegal? Porque un juicio no se podía hacer de noche y empezaron a hacer un juicio nocturno. Marcos 1, ¿qué le dije? 22. San Marcos 1:22 dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió o le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Quién es Jesús? El que tiene autoridad sobre Satanás y sobre todos los demonios. ¿Y qué cree usted? El Señor Jesús tiene la autoridad, y en el libro de San Lucas 10:19 dice: he aquí, les doy a ustedes potestad, les doy autoridad de hollar serpientes, de hollar escorpiones y de hollar toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. ¿Quién es Jesús? El que tiene autoridad sobre el diablo y sus demonios. Pero no solamente eso, el que te da a ti autoridad sobre las potestades de las tinieblas, para que puedas vencer en cualquier circunstancia de la vida. ¿Quién es Jesús? El que cambió mi vida, el que cambia tu vida. ¿Quién es Jesús? El que me sanó de cáncer, el que te sana, el que transforma tu vida. ¿Quién es Jesús? El que cambia la mente del esposo, el que cambia la mente de la esposa para que vivan en armonía, en amor, en comunión. Ese es Jesús, el que estaba delante de aquellos hombres a punto de ser condenado a muerte. Estaba listo para pagar por tus pecados y los míos, con toda la autoridad sobre Satanás y toda potestad, pero con toda la humildad y la disposición para morir por ti y por mí, por tus errores y por los míos, los que me doy cuenta que cometo y los que no me doy cuenta que cometo. Él estaba dispuesto a pagar por mí, aun cuando yo deliberadamente puedo pecar sabiendo que estoy pecando y que estoy mal, y tú también. Pero Él estaba dispuesto a morir, aun sabiendo que somos pecadores, para darnos el regalo de vida eterna. Estaba ya siendo maltratado. Es el que tiene autoridad y sigue teniendo toda potestad en el cielo y en la tierra. Le fue entregada por su Padre. Lo llevan allá con Caifás, lo interrogan, lo maltratan. Pedro le niega. Jesús le había dicho a Pedro: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro llora amargamente, no puede cambiar nada. A la siguiente mañana, el viernes, todos los principales sacerdotes, en el capítulo 27, y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron en consejo. ¿Por qué? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué querían matar a este hombre? Todos estaban de acuerdo para entregarle a la muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Estaba preparado. Pero ¿quién es Jesús? San Juan 14:6, por favor. San Juan capítulo 14, versículo 6, dice la escritura, en San Juan 14, versículo 6:
el Señor Jesús hablando y dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién es Jesús? Le pregunto. Es el camino. ¿Qué más es? Es la verdad, es la vida. No hay nadie que pueda ir al Padre por él. Es el camino a Dios. Es Jesús, el Hijo de Dios. Versículo 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, y le dice el Señor Jesús: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Quién es Jesús? Jesús también es Dios. Jesús también es el Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno son. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros o con ustedes y no me has conocido, Felipe? El Dios Padre a través del Hijo hablando con este discípulo, Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Quién es Jesús? Es el Padre. Es el Padre en el Hijo, que se manifestó siendo ahora Dios con nosotros. Dios en medio de nosotros. Vino a ser maltratado en su Hijo. Vino a ser torturado por amor a su creación, por amor a la humanidad. Mateo capítulo 27, versículo 11, Jesús está delante de Poncio Pilato. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántos testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Había una maravilla tan grande. ¿Quién era Jesús? San Juan 1:35, por favor. ¿Quién era este hombre que aún el gobernador, uno de los gobernadores más perversos de los romanos, se maravilló al estar delante de Jesús? San Juan capítulo 1 verso 35, dice así la escritura: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién es Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe usted que sin el Cordero de Dios, usted y yo no teníamos oportunidad ni siquiera de pensar que podíamos ir al cielo? Sin el Cordero de Dios estábamos perdidos para pasar todo el tiempo después de esta vida en la eternidad. El Cordero de Dios declarado estuvo en la cruz, fue falsamente juzgado. La escritura dice que, como vamos leyendo, Jesús fue entregado delante de Pilato, fue mandado con Herodes, fue regresado, fue sentenciado a muerte y fue sentenciado a una tortura horrible. Fue sentenciado a ser azotado, a ser despreciado, a ser clavado en una cruz de madera por tus pecados y por los míos. Y usted dirá: ¿por qué hizo todo eso? Por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
para que tú no te perdieras y yo tampoco, porque nuestros caminos eran contrarios a los caminos de Dios. Tu camino y mi camino era camino de muerte y de destrucción. Nuestro camino era camino de fuego eterno. Pero por amor, Dios dio a su Hijo para rescatarnos del mal camino y ponernos y guiarnos y dirigirnos en el camino correcto que es de Dios. Por eso en este día estamos aquí. Hoy estamos aquí porque nuestro camino, nuestra vida fue cambiada. De la senda antigua que era mala, ahora vamos en un camino nuevo, estrecho, por una puerta angosta, pero estamos en el camino hacia Dios, en el camino hacia el reino de Dios. ¿Dónde estarías tú hoy? Pregúntese y contéstese a usted mismo, ¿dónde estarías hoy si Jesucristo no hubiese entregado su vida ahí en la cruz por ti? ¿Dónde estaríamos? Y yo creo que muchos pudiéramos responder hoy, probablemente yo ni siquiera estaría con vida, probablemente yo no estaría aquí. En mi caso, estoy seguro que no estaría aquí. Estoy completamente seguro, después de un diagnóstico de 3 meses de vida con un cáncer terminal, yo no estuviera aquí. Pero me encontró el Salvador. ¿Quién es Jesús? El que me salvó, el que me sanó. Si no me encuentro con Jesús, o más bien si Él no me encuentra a mí en el tiempo que me encontró, yo no estuviera aquí. Por enfermedad y por el pecado, claro. El pecado que es la naturaleza humana, que tiene la naturaleza humana. Y dirás tú, yo no estaba enfermo. ¿Dónde estarías tú hoy? ¿Dónde estaríamos hoy? El sacrificio de Jesucristo fue perfecto. Jesús muere en una cruz. Ahí pereció. Ahí extendió sus manos. Y digo extendió porque tenía el poder para no hacerlo. Tenía el poder para destruir todo lo que estaba a su alrededor y a todos los que lo habían torturado y maltratado. Tenía el poder para salirse de ahí y regresar a su Padre, pero no lo hizo. Extendió sus manos generosamente y puso sus pies para ser clavado en la cruz. ¿Por qué? Dice la Escritura en San Juan capítulo 1 versículo 40. San Juan 1:40, preguntándonos, ¿quién es este hombre? ¿Por qué? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Quién es este hombre que extendió sus manos? El Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Este hombre, Jesús, era el único que podía morir por nosotros. En la cruz habían muerto miles y miles de judíos, miles y miles de hombres habían sido castigados y morían en una cruz. Era el pago por la maldad, por lo que la rebelión, por lo que hacían, era el pago, era la sentencia romana. ¿Qué hacía diferente a este hombre al morir en la cruz? La Biblia dice: hemos encontrado al Mesías, el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Esa era la diferencia, que Él era el que había vivido sin pecado. El Mesías era el escogido para morir. Si usted hubiera muerto en la cruz, o yo, no significaba nada. Era otro más que moría. Judío o no judío, griego, de cualquier nacionalidad, no significaba nada, pero
aquí el Mesías de Dios tenía un gran significado. Significaba muerte en la cruz, vida para ti y para mí, perdón para ti y para mí. Y Jesús, al estar en la cruz, en el versículo 45 del capítulo 27 de Mateo: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba ya casi entregando el Espíritu el Señor Jesús. Estaba en lo último. El Mesías de Dios, el ungido de Dios, estaba entregando ya casi su último aliento por amor. ¿Quién era Jesús? Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Era el Hijo de Dios. Dios mismo habló desde los cielos diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y sabe usted algo? Entre más sabemos de las Escrituras, entre más escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que no somos dignos de ese gran sacrificio. Pero sin Él no teníamos ninguna esperanza de llegar al cielo. Ahora, usted que se ha arrepentido de sus pecados, usted que le ha entregado su vida y su corazón a Jesucristo, usted ha sido justificado, ha sido santificado por Dios. La lista negra, el acta que Satanás tenía en sus manos de toda tu vida pecaminosa y de la mía, porque hay un libro de memorias de lo bueno y de lo malo que hacemos. La lista que Dios tenía en su mano, que el diablo conocía también, que eras un perdido, que eras un borracho, o que éramos malos en tal o cual cosa. Toda esa lista que estaba ahí, lista para ser descrita, para acusarnos, para decir: Ricardo, Pedro, Juan, aquí está escrita tu vida, todo lo malo que has hecho está aquí escrito. Legalmente el diablo decía, o tenía el libro o la lista, y podía decir: tú eres mío por todo lo malo que has hecho. Pero el Hijo de Dios llegó a la cruz, entregó su vida, derramó su sangre por ti, por mí, siendo indignos, arrancó la lista, la tiró y siguió tirando, porque algunos teníamos no solamente una hoja, teníamos hojas de pecados y pecados, y el Señor la siguió arrancando y la siguió quitando y la siguió tirando, y agarró todo el cuaderno, porque algunos teníamos un cuaderno escrito de todo lo malo que habíamos hecho en la vida, y el Hijo de Dios lo sepultó en lo profundo de la mar. Y dice la Escritura que por amor se despojó de su gloria para venir a morir entre pecadores, por nosotros los pecadores. Si no reconocemos eso, ¿qué podemos reconocer? Si no reconocemos eso, ¿qué podemos esperar? El Hijo de Dios entregó todo por usted y por mí. No solamente sufrió los azotes, sino que también entregó gota a gota de su sangre por su vida, por la tuya
y por la mía. Jesús es el unigénito Hijo de Dios, el que hoy ofrece salvación para toda la humanidad. Hoy ofrece una salvación gratuita, no cuesta nada, solamente cuesta reconocer que hemos fallado. Si por favor nos ponemos de pie, incline su rostro por favor, dígale con estas palabras: si usted está aquí y usted no ha recibido la salvación y el perdón de Dios, todos hemos pecado, todos hemos fallado, solamente hay uno que perdona, se llama Jesús. Jesús de Nazaret, Dios con nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, te quiere dar ese perdón hoy. Por favor, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios y haz esta oración conmigo diciéndole: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, hoy reconozco que en mi vida he hecho lo malo. Por favor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame. Cambia mi vida. Señor Jesús, ven a mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por perdonarme y gracias por salvarme. Hoy me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Gracias, Jesús. Vengo a ti, Señor. Amén. Amén. Pedro le dijo a Jesús, cuando Jesús le preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Cristo, el que te dio la oportunidad de estar hoy aquí en este servicio, y a mí también, el que nos da la vida. Si usted necesita venir al altar, venga. Si usted quiere agradecer el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por usted, venga al altar y dígale: Señor, gracias. Si tienes algo que agradecerle, yo creo que todos tenemos que agradecerle. Venga al altar, dígale: Señor, gracias, porque sin ti yo no estuviera aquí. Señor, ¿dónde estaría hoy sin ti? ¿Dónde estarían mis hijos, mi esposa, mi familia? ¿Dónde estaríamos hoy sin ti, Señor Jesús? Estuviéramos sin fe, sin esperanza en este mundo. Acérquese al altar, ahí en su silla, ahí doble su rodilla, ahí levante sus manos, ahí dígale: Señor Jesús, gracias porque fuiste a morir a la cruz, porque valientemente tomaste mi lugar, el que yo merecía. Era yo, Señor, era yo el que merecía estar en esa cruz. Era yo, Señor, el que merecía ser escupido por mis pecados. Era yo, Señor, el que merecía ser clavado en esa cruz, el que merecía ser azotado. Era yo, Señor, el que merecía que pusieran esa corona de espinas, el que merecía recibir esos golpes con una caña en la cabeza. Era yo, Señor. Gracias, Señor. Perdónanos, Dios. Gracias, Jesús, porque verdaderamente ese era mi lugar, Señor, y tú lo tomaste por amor. Por amor tomaste ese lugar que era el mío, Señor Jesús. Oh, oh, Señor Jesús, gracias. Gracias, era mi lugar cargar esa cruz paso a paso hasta llegar a ese monte de la calavera, hasta llegar ahí, Señor, siendo burlado, pero tú tomaste ese lugar, Jesús, mi lugar, para que yo no fuera al infierno, para que yo no fuese condenado, Señor,
Tú moriste para darme vida eterna, para sanarme y para cambiarme. Gracias, Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Hijo de Dios, tú eres el Cristo de Dios, el ungido de Dios, el Mesías prometido. Gracias, Señor Jesús, que cumpliste las Escrituras al pie de la letra para darnos esta redención hoy, y resucitaste de los muertos para estar hoy a la diestra del Padre. Alabado sea el Señor. Su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios. Padre, gracias le damos por cada uno de mis hermanos que se han hecho presentes, Dios, en este día. Gracias por su fidelidad a nosotros, Padre. Le pido que cada uno seamos bendecidos, Padre, y que lo que resta de esta Semana Santa, Señor, podamos estar reflexionando aún en nuestros hogares o donde andemos, y no solamente reflexionemos para nosotros, Señor, sino que compartamos su palabra con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, Padre. Compartamos que la Semana Santa es el día, el tiempo cuando su Hijo Jesús murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, Señor. Ayúdele a todos mis hermanos este día, el día de mañana, Señor, a donde quiera que estemos, compartamos su palabra, Padre. Y Señor, el domingo, ayúdenos a regresar a todos y traer a alguien más para que puedan ver este drama de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Únjanos, Padre, a todos para que este drama sea bien presentado, bien ungido, Señor, y traiga salvación y libertad para los que se hagan presentes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.